told your friend you're not okay? And tell me what's wrong and why you never said. Hacemos la presentación de este bloque de Conectadas y hablando de conexión ya la tenemos conectada a ella es Carolina Villanueva, cofundadora y directora de GROM, Género y Trabajo. ¿Por qué? Vamos a hablar un poco de esta imagen de la mujer en los medios que no nos ha sido nada fácil para todos aquellos que en algún momento hemos sufrido alguna denigración y este intento, como siempre, del estereotipo que uno no comparte. Pero el 14 de septiembre, es el Día Latinoamericano de la Imagen de la Mujer en los Medios. ¿Cómo estás, Carolina? Bienvenida. ¿Qué tal? Muchas gracias y buenas tardes a todos y a todas y muchas gracias por la invitación. No, por favor. Yo digo, Caro, qué increíble, ¿no? Porque a la mujer nos sigue costando por ahí el tema de mantenerse en los medios por este machismo que venimos acarreando hace muchísimo tiempo. Si a nosotros como mujer todavía nos cuesta marcar nuestro camino, seguir en los medios, estar activos todo el tiempo, ¿qué queda también para las personas de diferentes géneros, ¿no? O sea, a ver, estamos hablando de trans, esa cosa de inclusión. ¿Qué pasa con todo esto? Bueno, es una pregunta muy interesante la que me estás haciendo. En primer lugar, bueno, ¿por qué se necesita un día, ¿no?, de la imagen de las mujeres en los medios? Y mucha gente podría pensar, bueno, esta es una agenda que ya está vieja, la igualdad ya ha llegado, las mujeres están presentes en todos los espacios, y la verdad que eso no es así. No es así en ninguna industria. O sea, Grow se dedica al análisis de la presencia de las mujeres en todas las industrias, desde la construcción, la tecnología, la minería, el petróleo, el gas y los medios de comunicación, porque los medios son un espacio que tiene doble importancia. Estamos hablando de los medios como una industria que emplea mujeres y personas de otras identidades, y estamos hablando de los medios como caja de resonancia y reproducción de cultura de las sociedades. Entonces, desde ese lugar, lo que pasa en los medios es esencial para todas las agendas. En ese sentido, cabe resaltar que todavía hoy, en el 2022, las mujeres tenemos escasa presencia en los medios, no solo como sujetos de la noticia, sino también dentro de los medios como industrias, ¿no? Hay un estudio muy interesante que hace una organización que se llama el Proyecto Global de Monitoreo de Medios. Es una organización internacional que cada 5 años replica el mismo estudio en todas las sociedades. Y en América Latina, básicamente lo que vemos es que las mujeres son solamente sujetos de noticia el 26% de las veces. O sea, el 26% de las veces, 2,5 cada vez, que se da una noticia, estamos hablando de algo que le sucede al público, digamos, que se identifica con el género femenino. ¿Y de qué se tratan esas noticias? Porque la pregunta es, bueno, cuando nos representan, ¿qué es lo que nos ocupan? Y lo que vemos es que en general estamos hablando de femicidios, de violencia de género, de noticias vinculadas a embarazos, noticias vinculadas a temas de salud, y no estamos hablando de cosas, de otros temas y otros intereses de las mujeres. Cuando hablamos de política, cuando hablamos de economía, cuando hablamos de actualidad, de relaciones exteriores, bueno, ahí las mujeres no estamos. No. Y otro punto que es importante es, las mujeres estamos el 26% de las noticias. ¿Qué pasa con otras diversidades? Este informe decía que, por ejemplo, personas indígenas aparecen menos del 1%. Personas trans creo que ni siquiera está registrada la cantidad de veces que aparecen en los medios como sujetos de las noticias. Así que sin duda es muy relevante repensar qué es lo que los medios y los noticieros y todos esos espacios están reproduciendo a la hora de dar noticias. Ahora digo, Caro, qué increíble, ¿no? En el siglo que estamos y todavía seguimos luchando por un lugar en la sociedad donde estamos haciendo pie en muchísimas cuestiones y en muchísimos espacios. Digo yo, ¿qué es lo que queda para el resto? Que la otra vez nosotros también lo dábamos como noticia y que lo compartíamos con nuestros oyentes, el tema de una chica trans que había entrado a trabajar acá en el Banco Nación, si no me equivoco, sí, me parece que es Banco Nación, acá en la ciudad de Villa María. Digo, a ver, ¿hasta cuándo tenemos que usar un lenguaje inclusivo? No tiene que existir el lenguaje inclusivo, no tiene que existir el tema del género.
a ver, somos libres e independientes para hacer lo que querramos, pero siempre con el respeto y la libertad de saber de que tenemos que ocupar nuestro lugar en la sociedad. Pero siempre está la otra parte, que es a donde te ponen el freno. Pero vos, ¿qué sabés? No, vos no lo estás diciendo bien, seguramente. Y uno lo vive continuamente en esta sociedad que está todo el tiempo súper acelerada y que te faltan el respeto en la calle, ¿sí? Donde estaciona bien, ándate a lavar los platos. O sea, seguimos como en la era arcaica. O sea, ¿hasta cuándo esto tiene que suceder? Todavía ¿no? falta mucho. Por ejemplo, lo que vos estabas recién contando, bueno, esta chica trans que trabaja en el BNA está ahí a través de un cupo porque, por suerte, se estableció que en la administración pública y en los espacios que en las empresas que también tienen participación del Estado, el 1% de los empleados tienen que ser personas trans. Una persona trans no trabajaría en el BNA si no fuese por ese tipo de acciones afirmativas. Claro. Y la pregunta es, ¿son necesarias? Son recontra necesarias. Si eso no hubiese existido, esa regulación, no habría una manera donde estas personas hubiesen podido acceder a un empleo formal y de calidad, porque las personas trans en general están totalmente excluidas del mercado formal. Bueno. Entonces, cabe un poco la pregunta de decir, bueno, ¿qué pasa con estas identidades? Sin duda hay que darle cierto apoyo y sin duda hay que trabajar hacia su inclusión. Cada vez son más las empresas que por suerte se están ocupando de estas temáticas. Nosotros desde Grow, desde Género y Trabajo, vemos cada vez más que a las industrias les ocupa y les preocupa un poco los temas de diversidad e inclusión, pero todavía falta mucho para hacer, para lo que vos estás diciendo, ¿no? Que denigran este tema de los sesgos, esto de creer que todavía los varones son mejores que las mujeres para algunas Totalmente. cosas y probablemente que las mujeres son mejores que las personas trans y que las personas trans son mejores, ¿no? Siempre alguien a quien uno desprecia o mira de otra manera. Ahí cabe la pregunta, bueno, ¿qué tenemos que hacer como sociedad para de verdad incluir a todas las personas y tratar de pensar que una persona que haga algo de una manera diferente no necesariamente es peor, ¿no? Lo que pasa es que, a ver, yo digo, este respeto, esta falta de respeto, esta falta de empatía, yo no estoy de acuerdo con que tengamos, yo de mi parte, hablo yo personalmente, no estoy de acuerdo con que tengamos que tener leyes donde te digan de que, a ver, una oficina pública, un lugar, no sé, tenga que tener una persona trans. ¿Por qué tiene que ser así? ¿Por qué tiene que haber algo que lo esté avalando, que lo esté apuntalando, que lo esté... A ver, una persona que estudió, nosotros hemos tenido la posibilidad de tenerla acá, no recuerdo el nombre en este momento, pero una persona súper agradable, una persona que se ha preparado, una persona que es estudiosa, de muy buena familia. Si tenemos... A ver, esta carga, ¿hasta cuándo vamos a seguir nosotros como sociedad siendo poco empáticos? ¿Por qué nosotros creemos que todo lo que hacemos nosotros, hombre, mujer, está bien? ¿Y por qué la persona que elige tener un sexo diferente, por qué tiene que estar mal? Esta cosa que yo nunca termino de entender, pero que la verdad que siempre me solidarizo con ellos, con las personas, y te estoy hablando en este momento de una persona trans, como el lesbianismo, lo que sea. Pero también estamos hablando de la inclusión que todavía no se da en chicos con discapacidad. O sea, Sí, que son muchas las categorías donde no hay igualdad. Pero ahí yo sí, por ahí disiento un poco con vos en el sentido que yo sí creo que estas leyes son necesarias, pero porque para lograr sociedades inclusivas hay veces que hay que entender que nosotros no partimos desde el mismo lugar. Cuando uno entiende que ni los hombres ni las mujeres tienen los mismos privilegios en la vida y tampoco los hombres y las mujeres y las personas trans, bueno, que cada uno tiene distintos recorridos y que América Latina es un continente extremadamente desigual donde la gente no tiene acceso a las mismas oportunidades, a veces estas acciones ayudan a nivelar un poco la cancha para personas que han estado totalmente fuera de juego y totalmente desfavorecidas. Encontrar una persona trans con estudios universitarios o que hable inglés o que esté como tan bien preparada como tú mencionas es una excepción, no es la regla. Si uno de verdad quiere incluir una persona trans, a veces tiene que quizás pensar en que algún tipo de competencia o de experiencia tiene que regularse un poco quizás en pos de otra experiencia que esta persona va a traer al equipo de trabajo o a la formación o a donde sea que se le incorpore.
a veces no se le puede pedir lo mismo a todo el mundo porque no tenemos los mismos recorridos y no hemos accedido a los mismos derechos. Entonces, un poco desde ese lugar, desde entender que no han tenido acceso a la salud, de que todos han sido echados de sus casas, todos, estoy exagerando, gran parte han Gran sido... parte. Sí, entonces digo, bueno, quizás hay que entender de dónde viene uno y en base a eso proponer y armar cosas distintas. El Estado tiene que pensar un poco en las minorías y en cómo trabajar hacia una sociedad más igualitaria y tiene a su disposición este tipo de leyes, regulaciones o acciones para promover la igualdad. totalmente. Pero dicho esto, también un poco, y volviendo al punto anterior de por qué estamos hablando de la importancia de las mujeres en los medios, dar ejemplos de modelos de que las mujeres y las personas de otras identidades podemos llegar a donde se nos proponga en la vida y podamos lograr todo lo que nosotras queremos, es muy Totalmente. importante. Los medios son la caja de resonancia para la sociedad. Y si las personas que vemos en los medios son siempre mujeres, cada vez más jóvenes, cada vez más delgadas, cada vez más lindas, no nos sentimos representadas, ni las No, mujeres, ni las chicas trans, ni nadie, ¿no? Entonces es no. como que para que una mujer sea exitosa en los medios tiene que cumplir con un montón de requisitos. No solo tiene que haber estudiado, no solo tiene que ser inteligente, sino que además tiene que cumplir con un montón de otras cosas que los hombres no tienen que cumplir. Uno Claro. todo el tiempo ve cómo varones de 50, de 60 años para arriba todavía conducen un montón de programas, no se les exige parámetros estéticos bajo No, ningún punto de vista, no se los ve preocupados tampoco por su estética ni utilizando gran parte de su sueldo para sostener determinada estética, que además nos empobrece, nos quita tiempo. Entonces, de verdad hay un doble estándar en esta industria, como en un total. montón de otras, pero en particular en los medios, ¿no? Que es tan importante lo visual en un punto. Vemos que son espacios de desigualdad y que dan mensajes equivocados en un punto. Totalmente, totalmente. Yo lo que digo es muy difícil mantenerse en los medios, es muy difícil porque lo que vos decís justamente, tenés que tratar de mantener, a ver, una imagen, tenés que tratar de estar siempre en línea, tenés que tratar, a ver, y cuando de repente agarrás el televisor y te pones a ver, tenemos personas que pesan más de 100 kilos y todavía siguen estando en los medios y que son Ujú, desarreglados, están desalineados. Y digo, ujú. ¿hasta cuándo vamos a seguir luchando con una sociedad tan hipócrita, ¿no? Donde Es la que sí. imagen, y también tenemos, por eso también tenemos muchas adolescentes, muchas personas que tienen problemas, y a mí me toca muy de cerca esto con la hija de una amiga, que tienen este problema con el tema de la alimentación, por querer verse más flaca y porque quiero estar en tal lugar y si no estoy así no me lo permiten. Entonces digo, ¿hasta cuándo vamos a estar haciendo este tipo de trabajo de hormiga que sigue haciendo el hombre desde el otro lado para seguir a nosotros marginándonos? Y no solamente a nosotros, sino que seguimos con las personas que son trans y que eligen una vida diferente, llevándolas a que sigan siendo prostitutas, que tengan que prostituirse porque no pueden estar dentro de la sociedad. La verdad, a mí me apena muchísimo esta situación y te vuelvo a repetir, he sufrido también el tema este de ser mujer y estar en el tema de los medios. En algún punto Ujú. también lo he sufrido. Seguramente. Sí, estamos de acuerdo. Ahí hay siempre dobles estándares, ¿no? Hay un Mm, estándar para los varones blancos heterosexuales y hay estándares para el resto de las personas, y en donde uno ve la hipocresía de la sociedad, ¿no? Cómo las canas en totalmente, determinados grupos son sexys y cómo las canas en determinados grupos sos una vieja. Entonces, totalmente. hay que repensar un poco esos cánones de belleza que la sociedad nos impone y hay que trabajar para eso. Y Sí. sin duda hay que hablar de poder, porque un poco acá estamos pidiendo poder, estamos pidiendo trabajo, estamos pidiendo espacios que antes no ocupábamos y eso genera rispidezes. Sin duda esta agenda en donde nosotros estamos pidiendo poder, salarios, igualdad, le genera a determinadas personas cierta incomodidad. Y esas son las discusiones que hay que tener, ¿no? Porque si uno no Totalmente. transforma al otro, tampoco cambia. Nosotros en Grow damos todo el tiempo talleres de formación, ¿no? Tratando de hablar con los líderes, los y las líderes de las grandes corporaciones, y siempre hay resistencias, pero si uno no Ujú. conversa y dialoga con esas resistencias, nunca las va a romper. Entonces es Mm. importante entender desde dónde viene el otro, cuáles son sus miedos, ¿no? A perder su espacio, su estatus, su poder, y entender que en realidad esta agenda es para el beneficio de todas las sociedades y todas las personas.
Todos tenemos un hermano, una hermana, una hija, una persona que no está incluida de la misma manera, y todos tenemos organizaciones y negocios que van a ser muchísimo más exitosos si nos subimos a esta agenda de diversidad e inclusión. Entonces, bueno, hay que empezar de a poco a no tener miedo a las conversaciones incómodas y entender bueno, lo que hay que tratar de lograr es un consenso, un punto intermedio para poder empezar a avanzar hacia esta agenda de igualdad, porque hay como una sensación de que está todo mejor. Los datos no dicen lo mismo. De hecho, la presencia de las mujeres en las noticias en América Latina cayó 3 puntos del 2020 al 2015. Entonces, estamos cada vez menos en pantalla y cuando estamos en roles re estereotipados, sexualizados, siempre con los mismos temas. Entonces, bueno, cabe la discusión. Y también cabe la discusión de quiénes detentan el poder en los medios, ¿no? En Argentina el 78% de los medios están dirigidos por varones y el 70% de los sindicatos están liderados por varones. Entonces, no estamos en esos espacios de poder y no estamos en esas mesas chicas. Entonces, tampoco se van a hablar de los temas que a nosotras nos interesan ni de la manera que nosotros los abordaríamos. Entonces, nada, es muy importante como poner los números sobre la mesa para marcar qué tan desigual está la cancha, especialmente en esta industria. Oh, terrible. Caro, ¿esto sucede en diferentes países del mundo? Según la mirada tuya, que están... Sí, es un problema global. Sí, es un problema global. De hecho, las estadísticas que yo te traigo son, bueno, algunas son de Argentina, muchísimas son de América Latina. No hay grandes diferencias. Podemos hablar que en Argentina es un país un poco más abierto a la agenda de género y hay un poco más de presencia en algunos espacios. Por ejemplo, Argentina se caracteriza por tener más mujeres representando y dando las noticias versus otros países, pero a grandes rasgos es todo bastante parecido en la región, te diría. Bien. ¿En qué lugar lo sufre más la mujer en los medios? ¿En qué país? No, sobre todo, más que en el país, bueno, obviamente que hay países de América Central que son durísimos para la mujer y para su acceso al trabajo, pero también sobre todo en todo lo que tiene que ver con noticias de tipo política económica. Nosotras podemos dar noticias vinculadas a sociedad, podemos dar noticias vinculadas a la salud, o a temas que suelen llamarse más blandos como la educación, el cuidado. Difícilmente estemos adelante de un noticiero dando las noticias políticas económicas, hablando de la gran macro de nuestros países. En general estamos en áreas un poquito más, se dice más blandas, pero están mal dichas blandas, no son igual de importantes. Pero bueno, siempre está ese sesgo de que lo más importante son los números o la política y lo demás son, bueno, cuestiones un poco menos relevantes. Entonces, bueno, ahí no estamos. Y tampoco estamos en general como comentaristas de expertise. Digamos, cuando se busca la voz de los expertos, es raro que una mujer sea la experta de un tema, a no ser que sea un tema de salud o de temas sociales y demás. Pero en otras partes de la agenda tampoco somos consultadas como las expertas. Totalmente, totalmente. Caro, ¿algo importante que quieras comentarme aparte de todo esto? En realidad son muchos temas. Solo decirles que lo más importante es que repensemos un poco los roles que todos tenemos en los espacios donde trabajamos, que repensemos el tema de que los espacios laborales siempre tienen que ser inclusivos, tienen que estar libres de violencia. Esto que vos decías, el acoso, el maltrato. Bueno, si no hay espacios libres de violencia, no va a haber igualdad de géneros bajo ningún punto de vista. Y también tener un poquito más de empatía con las personas que están teniendo sus primeras experiencias laborales. El otro día hablaba con Diana Surco, una mujer trans que lidera el noticiero más, digamos, más visto de la televisión pública, que me decía, yo siento que hay un doble estándar, que la gente está esperando que yo pise el palito como para decir, ¿viste? Digo, realmente hay que ser un poco más empáticos y menos exigentes y menos hipócritas también, ¿no? Porque muchas otras personas se equivocan y no pasan por ese nivel de exigencia ni de, no sé cómo decirlo, ni de prueba. Entonces, desde ese lugar creo que es importante. Nosotros estamos todo el tiempo trabajando con las organizaciones en ese cambio cultural y creo que hay que abrir un poco más la cabeza y ser un poco más empáticos en esa transformación. Ojalá, Caro, esto ocurra en algún momento, este cambio cultural que tanto hace falta, esto que vos decís. Yo uso muchísimo la palabra empatía, respeto, comunicación, siempre desde el mejor lugar que un ser humano pueda tener simplemente por la inclusión para los demás. A mí la verdad que cuando me enteré de que esta persona había entrado a trabajar y el otro día tuve la posibilidad de pasar y verla salir del banco, me dio muchísima alegría porque sabemos de la lucha diaria, la lucha en la sociedad, el gran peso que se lleva arriba cuando la inclusión es
totalmente nula. En una sociedad donde sigue marcando, en lugar de marcar pasos hacia adelante, seguimos retrocediendo y bueno, y es lo que estamos viviendo y es lo que tenemos, ¿sí? Y esto pasa en la sociedad en general, desgraciadamente. Siempre lo hablamos con Mónica Panero, quien es nuestra productora, y decimos de que esta pandemia sacó la peor parte y la mejor parte del ser humano. Bueno, en lo que es inclusión, para mí, esto de estar en un retraso total, y uno lo sigue viviendo, y lo sigue viviendo cuando escuchás a la gente, cómo habla, la mirada del otro, es increíble. A mí la verdad que yo hay cosas que todavía no sigo sin entender y por qué el hombre sigue naturalizando esto de que la mujer y las personas trans no tienen lugar en la sociedad. Ojalá en algún momento se ponga en una balanza y podamos equiparar y empezar a ponerse en el lugar del otro, ¿no? Eso sería la mejor forma. Ojalá. Ojalá. Caro, querida, nosotros te despedimos, te agradecemos como siempre, es un placer hablar con vos y ojalá esta lucha sea continua y en algún momento podamos volver a hablar y decir, ¿sabes qué? Adelantamos un 2% y eso sería totalmente fantástico para todos. Buenísimo. Bueno, gracias por el espacio y bueno, sí, veremos el año que viene, a ver si alguna cifra se movió. Ojalá. Les contaremos. Gracias, Muchas Carolina. gracias por la Que estés muy oportunidad, bien. como Gracias. siempre. Chau, Un chau. beso. Nos vemos. Hasta luego. Con Chau, chau. Carolina del otro lado, porque estábamos en diálogo con Carolina Villanueva, quien es cofundadora y directora de GROM, Género y Trabajo. Ella está en Buenos Aires. Esto es lo bueno de la pandemia, lo que nos dio la oportunidad de poder dialogar con cualquier persona en cualquier lugar del mundo. Esto es lo que tenemos que agradecer en este caso. Nosotros nos despedimos y te decimos, nos vemos mañana a partir de las 19 horas acá por C20. Somos Conectadas. Chau, chau. To watch your blue eyes fade to gray.